En esta historia conocemos a Miyu Suzuki, siendo la típica gala extrovertida que se tarda un vergo en maquillarse. Obviamente tendría una personalidad toda arrasadora, ya que saludaría a todas las personas como si nada. Todo cambiaría cuando saluda a un chico introvertido llamado Yosuke Tani. Mientras platicaba con sus amigas haría lo posible por meter a la conversación a este chico, y a la migajera no le importaría que sea muy cortante con ella, ya que en el fondo a Suzuki le late chocolate. Esto debido a que es muy directo en lo que dice, y también trataría a todas las personas por igual. Por eso no pudo evitar ponerse nerviosa cuando le tocó sentarse a su lado, pues simplemente no buscan quejar con los demás. Sus amigas señalarían que Suzuki puede ser algo molesta, sin embargo a Tani no parecía molestarle en absoluto. Suzuki en el fondo pensaría que no soportaría que los demás sepan que le gusta. De paso pensarían que realmente ellos parecen polos opuestos. A pesar de tener tarea no evitó aceptar una salida por presión, y es que Suzuki se dejaría llevar fácilmente por los demás. Mientras comía con sus amigos ellos hablarían sobre lo pistoludo que es Tani, y a Suzuki le costaría esconder cómo le encanta ese papucho. La conversación continuaría con Suzuki siguiendo la corriente, y en el fondo pensaría que solo quiere encajar para beneficiarse a ella misma, así que realmente es muy agotador fingir para ella. En una tarde se toparía con Tani en la salida, ella se armaría de valor para pedirle que regresen juntitos. En medio del camino haría lo posible por sacarle plática, pero el mamón no respondía nada interesante. Al platicar sobre unos hamburguesas pensaría que lo estaba aburriendo, pero esta vez Tani estaba muy interesado. En el momento que lo invitó a dicho lugar, Tani aceptaría sin pensarlo. Suzuki se estaría volviendo loca por dentro. En un descuido rozaría la mano de Tani. Cuando todo se volvía más incómodo, Tani tomaría su mano, por lo que andaba late como burro sin mecate. Como unos compañeros se acercaban, Tani soltaría su mano. Apenas tuvo chance, Suzuki se iría muy avergonzada, y solo quedaría cenizas blancas de ella. El resto del día solo pensaría en la sensación que tuvo en su mano, aunque ya después pudo echarse un coyotito bien agustirri. Al día siguiente la mecate se levantó hasta muy tarde, ya que su familia no estaría para poder levantarla. Como era demasiado tarde decidió darse su tiempo, por lo cual llegaría hasta las últimas horas. De repente su compañero llamada le pregunta si anda con Tani, ya que alguien los vio regresando a casa juntos. Suzuki sobrepensaría en cómo todo puede salir mal si dice algo erróneo, así que tajantemente respondería que no es nada de él. Justo en ese momento pasaría Tani por ese lugar y simplemente se iría sin decir una sola palabra. Suzuki no dejaría de pensar en la pendejadota que hizo. Con eso no podría tener claridad mental en todo el día. Al término de las clases le costaba hablar con Tani por el que pensarán los demás. Sin embargo, algo triste llegaría Tani para decirle que olvide lo que pasó. Sus amigos llegarían para preguntarle nuevamente por Tani. Valiéndole madre lo que piensen los demás, confesaría que le gusta Tani y contaría todo lo que pasó el día anterior. Yamada entendería la tremenda pendejada que preguntó. Sus amigas le animarían para que vaya detrás de Tani, a lo que ella le metería como si fuera una moto Suzuki, pero pues que no mame también. Ella pensaría lo liberador que es decir lo que sientes. Por su parte, Tani pensó que la había cajeteado por dejarse llevar. En el fondo se acostumbró demasiado a que Suzuki le hablara, y el silencio sin ella era algo que no soportaba. Sin previo aviso llegaría a su casimerito, y casi que a gritos le explicaría que al chile sí le gusta. Tani por su parte se pondría rojo al escuchar todo esto, lo que haría que Suzuki chillara de la emoción. Tani recordaría que en una plática dijo que su rímel no soporta el agua, así que Suzuki se volvería a emocionar porque sí le puso atención. Ay, el amor. Tani se levantaría al lado de su gato pitero para después despedirse de su abuelita. De camino a la escuela se vería algo preocupado. De repente llegaría Yamada siendo muy amable con él, a lo cual explicaría que es porque Suzuki debió ver algo bueno en él. Tani por su lado creería que no quiere dañar su reputación. Yamada respondería que no diga mamá. Cuando Tani señala que habla mucho haría que Yamada piense que le dio un cumplido. Por su lado Suzuki estaría hablando de mangas románticos con Sato y Watanabe. Ellas pensarían lo diferente que relacionarse con una persona de verdad, y es que le reprocharían de la manera que habla demasiado. Al pensar en el hecho de ser su novia se convertiría en una montaña rusa de emociones, finalizando con una sonrojada de manual. Las amigas de Suzuki le preguntarían a Tani si les molesta su presencia, pareciendo que ella quería estar a solas con él. Cuando le entendió le pregunta si es que deseaba que las corriera la ñonga. Al final Suzuki se moría por decirle algo, resultando que buscaba caminar con él regreso a casa. Sus amigos se percatarían de cómo nadie notaba a Tani caminando al lado de ella. Suzuki no dejaba de mortificarse sobre si hace las cosas bien. Tani por su lado parecía ganoso de hablar. Al negarse lograría que Suzuki siga dudando cada vez más. Antes de separarse, Tani le pide un momento. Ahí le contaría cómo le tomó por sorpresa que Yamada supiera lo suyo, y es que pensaba que sería secreto de amor porque a Suzuki le preocupa lo que los demás digan. Esta vez le valdría pistola lo que los demás piensen, y entendería que no hay una forma correcta de tener una bonita relación. Tani aprovecharía para invitarla a salir. Los dos mamertos concordarían para ir por una hamburguesa. Cuando Tani buscaba más lugares que visitar, dejaría ver en su historial cómo busca cosas para poder comunicarse con ella. Bastante avergonzado trataría de huir, todo porque se sentía como alguien patético. En su lugar a Suzuki le emocionaba de que no sea la única persona preocupada con los suyos. Tani se agarraría de
valor para decirle que le gusta por primera vez, a lo que ella estaba que se derretía de dulzura. De vuelta a su camino, Suzuki estaría reseca de la garganta. Tani sacaría un dulce de aquellos que le regaló Yamada. Mientras platicaban de su cita, Watanabe le pide una foto de ambos y recordaría cómo Suzuki sale bien cajeta en ellas. Más tarde estaría preocupada sobre qué ponerse. Sin embargo, el siguiente día superaría dicha controversia con éxito. A pesar de que Tani se veía casi igual, no dejaría de gustarle. Rápidamente irían por sus hamburguesas. Suzuki recordaría que come como albañil a mediodía. Tras platicar con Tani, se convenció para meterle colmillo como siempre. Como faltaba tiempo para comenzar la película que verían ellos, pasarían a algunas tiendas. De pronto se encontraban dentro de su común dinámica dispareja. La película haría que Suzuki chillara moco tendido, así que cuando terminó tendría que hacer una parada por su rímel. Saliendo vería un cartel para fotos, pero la vergüenza le evitaría pedirle que se tomen una. Tani aconseja visitar la tienda de recuerdos, donde recomendaría llevar llaveros a juego. Mientras conversaban de la película, Suzuki parecía no recordar los nombres de los personajes, así que Tani le pregunta si acaso vio la película. Sin embargo, ella sí podría recordar cada detalle de la trama. Como Tani ignoró dichas cosas, haría que Suzuki se burle de él. En el metro, Suzuki pensaría que solo hicieron lo que ella quiso. De paso, estaría mal de que se había acabado el día. Con bastante nerviosismo le tomaría su manita y le menciona que se la pasó bien a pesar de acaparar la cita. Tani le respondería que sin Yolanda Mari Carmen, ya que disfrutó todo lo que hicieron porque precisamente lo compartió con ella. Suzuki le pediría que se tomen una foto. Algo desconcertado, Tani aceptaría lo que pide. Antes de que ella se fuera, Tani le diría que le gusta mucho su pandita, por lo que se pondría bien contenta la condenada. Al final todo cambiaría al ver la cara culera que puso en la foto. Pobre cosita fea. Suzuki se toparía con su amiga Shino, la cual sabiendo de su relación se emocionaría un tanto. Y es que a diferencia de Suzuki, su amiga traía puro chacalón problemático. Yamada estaría hablando sobre películas con su compa Taira. Y llegarían las chicas con su plática de mal de amores. Shino terminaría admitiendo que la neta le gusta puro chacalón. Suzuki respondería que ya entiende perfectamente esos gustos. Taira pensaría que es natural que las mujeres opten por un hombre de esa categoría social. De pronto alguien señalaría la presencia de Tani, con lo cual Suzuki se preocupó bastante. Sin embargo, la neta es que a este güey le valía ver. Taira se daría cuenta de que todos habían aceptado su relación particular. También notarían sus llaveros a juego piteros, y Tani la quemaría con la foto que se tomaron. Más tarde, Taira se toparía con Suzuki comprando 2 bebidas. Sin pelos en la lengua le pregunta el por qué anda con Tani, ya que se le hacía extraño que ande con alguien muy diferente a ella, pues él sabe que le preocupa la opinión de los demás. Suzuki creería que por eso mismo le debe gustar a alguien así, y hasta le quería contar cada detalle del por qué le gusta. En medio de tanto calor, Suzuki le llevaría sus bebidas a su macho, lo cual parecería la típica escena de romance. De pronto los demás se unirían a su plática, donde Yamada le pide la tarea a los demás. A pesar de que Tani le advierte que no aprendería nada, a este güey no le importaría. Tras pensarlo bastante, Taira por fin llegaría a su conclusión, y es que el problema radica en que este mismo no tiene criterio propio. Viéndolo retirarse sin una pizca de importancia, entendería lo valioso que es su relación. A esto Shino respondería que él también era algo diferente en secundaria. De regreso a casa, Tani cuestionaría la diferencia de su personalidad con los chicos que a ella le gustan. Suzuki se le haría de pedo porque le mintió con estar celoso. Algo contenta del asunto, explicaría que hay diferentes cosas que le pueden gustar de alguien. Tan escuchando lo complicado de su gusto, se pondría algo preocupado, ya que no entendía el por qué Suzuki lo ve como alguien adorable. Esto no le dejaría dormir como se debe. Escuchando como su abuela le decía lindo a su gato, seguiría pensando lo mismo. En el siguiente día, Suzuki pelearía con su hermano como es de costumbre, y aprovecharía para que le dé un aventón en su moto. Tani caminando a la escuela vería dicha escena. Shino apareciendo de la nada notaría la preocupación de Tani, por eso le hablaría a Suzuki rápidamente, todo para que supiera que en verdad era su hermano, con lo cual Shino se burlaría de dicha preocupación. Las clases ocurrirían como es de costumbre. Esta vez Tani se quedaría en la biblioteca hasta tarde. Suzuki trataría de colarse para ver a su Kuchurmin. Cuando logra verla se pondría bien feliz, aunque para no obligarla a quedarse le diría que puede irse cuando quiera. Con eso Suzuki pensaría que está siendo muy asfixiante. Tani, pensando que la cagó, le pediría que lo espere hasta que salga, por lo que se pondría muy contenta la mamona. Al ver unos libros de su compañera, reflexionaría sobre lo complicado de la comunicación. Suzuki en la salida vería a su profesor en una bici bien cagada, con lo cual diría que se ve muy adorable. Tani le preguntaría qué se refiere con esa palabra. Ella respondería que es como si le estrujaran el corazón, siendo ternura la palabra más cercana que tiene a la mano. Antes de irse, Suzuki buscaría cualquier pretexto para ir a la biblioteca. De paso le pide que le recomiende algunos libros, todo porque quiere que ambos se conozcan mucho más. Tani, algo inseguro, le tomaría de su rostro y le diría que se ve bien adorable. Con eso lo dejaría que late como burro sin mecate. Al día siguiente se toparía con Yamada y Taira. Este último le contaría cómo Suzuki le dijo que su macho parece nunca dudar de él, todo con el objetivo de darle un halago auténtico a Tani, aunque su personalidad de Taira le evitaría darse a entender. Suzuki vería como traen risa y risa a su hombre. Con eso estaría algo celosa de aquellos compas. ¡No! ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando?
Suzuki contaría las ganas que tiene de ir al festival cercano al vecindario, y es que en el fondo estaba que se moría por compartirlo con Tani. Sin embargo, los exámenes serían un pequeño obstáculo en su camino. De la nada comenzaría una plática extraña sobre la pronunciación de la comida. En eso llegarían los pendejazos mostrando que le valen más de los estudios. Suzuki les amenaza con no pasarle sus apuntes, todo por obligarlos a estudiar. Al preguntarle a Tani, esta se negaría fríamente, pero Suzuki explicaría que es porque tiene que ir a la biblioteca. Estos se pondrían de acuerdo para estudiar juntos en ella. Suzuki los pendejaría por no echarle ganas a los estudios. Por esa razón irían con Tani para que les explique. La situación se volvería bastante cotorra para ese grupito. Suzuki se pondría feliz porque sus amigos se llevan bien con él. También le mencionaría a Sato que ella comparte similitudes con su vato. Watanabe regresaría para jactarse de aprender mucho con Tani. Como Suzuki dijo algo parecido a Tani, haría que parezcan muy compenetrados. Por la pena, ella iría a darle en su madre a llamada. Platicando con su vato, admitiría que realmente fue divertida su visita. Como ellos irían a comer en grupo, Tani menciona la palabra que Suzuki le dijo hace rato, aunque la verguera seguiría usando el término equivocado por comodidad, por lo que Sato se cagaría de risa de lo loca que está su amiga. Una noche Suzuki vería cupones de una nueva tienda del vecindario. Su madre, aprovechando el viaje, le pide comprar papel higiénico. Su hermano le cuestionaría si saldría así de fachosa. En la entrada se toparía con Yamada, que tuvo la misma idea de los cupones. En ese mismo lugar estaría Taira chambeando, y no evitaría sentirse incómodo por los castrosos esos. De repente Suzuki estaría penada de comprar papel. Saliendo ellos se comerían una paleta de hielo. Suzuki haría un comentario extraño sobre que la lluvia tiene olor. Repentinamente serían asustados por la llegada de una motocicleta, aunque al final solo era Watanabe que salió del rock and roll. Ella, como todos, le cuestionaría lo pandrosa que se ve. ¿Y qué pasaría si Tani los ve así? Pero pues ¿qué me va a andar viendo, pinche viejo pu? Suzuki aplicaría el patitas pa' que las quiero. Sus amigos evitarían que Tani la vea así de fachosa. Mientras él entraba a la tienda, Suzuki aprovecharía para salir corriendo y colocaría todo su empeño para que su macho no la vea. Sin embargo, Tani la alcanzaría en putiza. Al saber el motivo, este diría que no le importa cómo se ve. Suzuki explicaría que le gusta que la vea algo más producida, ya que es como si le sirviera un platillo con buena presentación. Tani respondería que mientras la sirva a ella realmente no le importaría. Aún así, Suzuki le daría importancia al esfuerzo que se le da a la apariencia de algo. Finalmente le pide que le eche un rayo en su bicla, donde ella disfrutaría de su viaje. Mientras platicaban del ambiente, Tani diría que le gusta el olor que le deja la lluvia, haciendo que Suzuki se emocionara mucho más. El momento sería interrumpido por la policía que pasaba. Con el término de los exámenes por fin podrían salir. Suzuki estaría emocionada por el festival con Tani. En el día acordado, Suzuki se esforzaría por ponerse bien, con lo cual estaba insegura si era demasiado. Todo valdría la pena al toparse con Tani, ya que este le diría que se ve preciosa. Después de aquello comenzaría su travesía en el festival. Por la mucha gente que había, Tani le tuvo que tomar su manita. La pendejísima de Suzuki menciona que se siente como si fueran pareja, ya que la emoción de estar rodeada de gente le haría vivir la experiencia. Suzuki no se mediría para pasarla a toda madre, como dice la chaviza. En eso vería una pareja dándose mucho cariño. Suzuki no dejaría de pensar que son algo desvergonzados. Rápidamente recordaría lo castrosa que fue en toda la cita. Tani, viendo la hora, le pide que vayan a otro lugar, el cual se encontraba en una subida prolongada. El final del camino los llevaría a un mirador, y es que en ese lugar se verían los fuegos artificiales del otro pueblo, lo que haría que Suzuki se pusiera feliz por el detalle. Esta trataría de tomar una foto a pesar de estar lejos. Al tirar su celular casi provoca un beso entre ellos dos, lo que la dejaría confundida sobre consumar dicho acto. Tani le propone visitar el festival lejano al otro año, dejando en claro que le gustaría seguir siendo su pareja por más tiempo. ¡Ya pártela, magazo! De repente conoceríamos a Nishi, la cual sería la chica que se sienta junto a Tani en la biblioteca. Ella contaría cómo es la típica chica que contiene la risa en conversaciones ajenas. A pesar de esto, le costaría entablar una conversación con sus compañeros. Llegando su amiga Honda, le señalaría que es demasiado tímida. Nishi explicaría que es complicado transmitir sus ideas a otra persona, en especial cuando se trata de los chicos. De pronto revelaría que hay un chico que le interesa, siendo nada más y nada menos que Tani. Todo comenzaría el día que le fue a visitar Suzuki. Tiempo después llegarían los demás güeyes. De alguna forma, Tani, a diferencia de ella, solo es alguien de pocas palabras. Su amiga Honda pensaría que más que gustarle le da un poco de envidia. Al final, Nishi se daría cuenta de que lo único que quiere es participar en las conversaciones divertidas. Ahí recordaría el día que se quería cagar de risa a la jeta de los demás. Yamada, por alguna razón, no le quitaría la mirada de encima. Sin embargo, ella creería que es porque pensaba que era una vieja chismosa. Nuevamente se pondría a sobrepensar demasiado. Mientras Honda trataba de bajarle la depre, llegaría el mismo Yamada por un libro que le prestó. Ahí notaría unas estampas que ambos coleccionan. Con algunas palabras de Yamada no evitaría cagarse de la risa. La plática sería interrumpida por la castrosa de Suzuki, pues quería que atrapara una libélula que se metió a su clase. Honda le diría a su amiga lo realmente buena persona que es Yamada. Conociendo un poco más de este, sabríamos su debilidad, y es que no soportaría el escuchar a una chica contar la risa. Su interés aumentaría dependiendo de qué tan diferente sea él, aunque el mamerto no se daría cuenta de que le gustan aquellas bellas princesas. Con el paso de los días, Yamada iría más seguido con Honda. Esta misma pensaría que es un buen entrenamiento para Nishi. Por si fuera poco, es más que obvio que a este güey le late chocolate, ya que siempre que puede le regala de las estampas que colecciona, y si bien a Nishi le gustan, no le importaría realmente tenerlos todos. Después de todo, Nishi no se daría cuenta de los sentimientos de Yamada.
Yamada. Honda por su parte creería que a este paso les costaría hacerse amigos. El grupito de mamertos estarían en sus habituales tertulias. De la nada Yamada se preguntaba cómo pedirle el número a una chica. Sus amigas estarían que se sacaban de Honduras. Cada una le daría un consejo más pendejo que el anterior. Taira comenzaría de pesimista como siempre. Tras esto Yamada explicaría que realmente no está enculado de ella y llegaría a la conclusión de que simplemente le gusta. Con dicha revelación comenzaría su pachanga. En el último día de clase Yamada iría con ellas. Para la sorpresa de todos Yamada le pediría su número como si nada. Nishi a pesar de los nervios creería que sería la mejor forma de comunicarse con él y no podría ocultar que estaba bien contenta la condenada. Ya en vacaciones Suzuki le llamaría a Tani, todo para estudiar juntos al día siguiente. Esto lo haría en voz baja para evitar oídos chismosos. Al día siguiente Tani se iría de su casa sin contar específicamente a dónde iba. En la biblioteca se vería con Suzuki. Desafortunadamente se encontraría demasiado llena y aparentemente no había ningún buen lugar cerca. Tani ofrecería su casa para estudiar y diría que no hay nadie para que Suzuki no se preocupe, pero su hormonal cabeza le hizo ponerse nerviosa. Después de todo solo estarían estudiando en silencio. Ambos creerían que es una situación demasiado linda. El rugido de tripas de Suzuki rompería con el ambiente. Tani le daría de comer a su cuchurrumín. Y Suzuki se preguntaba si no hay problema que esté en su casa, ya que no sabe si Tani les contó que tiene novia. A pesar de no haberles contado a Tani, no le importaría hacerlo. Suzuki no lo obligaría, ya que las relaciones familiares son algo complejas. Repentinamente Tani se iría a su cuarto por un libro. Suzuki lo seguiría para fisgonear en su espacio. Al ver a su gato se presentaría como su novia, explicando que debe presentarse con su familia como es debido. Terminando el día Suzuki saldría que brincos dieras y casi que se da la madre siendo salvada por Tani. La abuela de Tani vería a aquellos dos juntitos. Suzuki explicaría que solamente fue a estudiar. Tani viendo su incómoda situación la presentaría como su novia. Su abuela dándole tremenda asistencia le regalaría algunas verduras. Suzuki llegaría a su casa para dárselas a su madre, la cual estaría feliz al saber que tiene novio. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Con el comienzo de las clases también llegaría el festival cultural. La abuela de huevo nos hablaría sobre sus vacaciones, donde Yamada sentiría que no conectó del todo con Ishi. Ella le contaría a su amiga cómo se tardaba mucho en hacer textos largos, a lo cual Yamada contestaría con respuestas muy cortas. También contaría cómo se negó a llamarle, ya que le daba vergüenza hacer una llamada con él. Sus amigas le indicarían esto mismo a Yamada. De paso se preguntaban qué tipo de chica le gusta, y es que los gustos de Yamada jamás concordarían con las chicas que le declaraban su amor. Esto no querría decir que no se llevaba bien con su ex. Suzuki envidiaría que ellos tuvieran experiencias amorosas. En eso Yamada le recordaría una supuesta relación que tuvo antes. On y Taira estarían comprando algunas cosas para el festival. En ese mismo lugar estarían Honda y Nishi. Al señalar a Tani, su amigo Taira pensaría que se estaban burlando de él. Mientras descansaban un poco, Taira recalcaría el hecho de que para Tani es su primera novia. Indagando un poco, Tani admitiría que le preocupa el actuar como buen novio. Por su lado, Suzuki le parecía incómodo hablar de su ex. En eso sería interrumpido por las demás. Yamada le explicaría a Shino que ese tipo es buena persona, aparte de que vendría al festival. Con el paso de los días por fin iniciaría. Parte de su actividad era escribir cosas en sus playeras. Tani muy avergonzado lo haría con Suzuki, y los demás le cuestionaban el por qué no se llaman por sus nombres. Tras mucho trabajo, los tortolitos pasearían en el festival. Mientras tanto, Nishi tendría pedos para hablar en su exposición de su club y no se esperaría la llegada de Suzuki y Tani. La extrovertida de Suzuki la haría hablar sobre su exposición, por lo que al final podría conectar de manera adecuada con ella. Esta interacción le subiría la confianza a Nishi. Yamada parecía dirigirse a verse con su amigo. Sin embargo, al toparse con Nishi diciendo que le da gusto verlo, haría que se quede impactado. Taira sería obligado a pasear por Shino. En eso se toparían con el amigo de Yamada, que al no verlo en su clase se iría a buscarlo. Mientras Tani y Suzuki seguían paseando, se toparían con él. Este chico llamado Rijito le hablaría por su nombre, explicando que iba a la misma escuela que Suzuki. Ella recordaría lo bien que se llevaban en la escuela. A partir de eso, los demás comenzarían a shippearlos. Siguiendo la corriente, comenzarían a salir sin siquiera cuestionárselo. Al final a Suzuki le incomodaría demasiado, así que terminarían su relación al primer día. El pasado haría que la atmósfera se volviera demasiado incómoda y Suzuki no sabría qué decir al respecto. Rijito señalaría como parece que evita las reuniones de secundaria por él, por lo que le propone que se olviden del pasado. Cuando todo parecía haber terminado, el Tani tenía cara de imputado. Sus amigas se irían al ver el desmadre que se avecinaba. Suzuki le diría exactamente todo lo que pasó con él. Tani, entendiendo que el problema es él, se iría para despejarse un momento. Rijito por su lado se toparía al fin con Yamada, que a pesar de contar lo que pasó no entendería ni madres. Suzuki seguiría choqueada por la reacción de Tani. Platicando con Shino llegaría a una conclusión, y es que no importa si detonaste a más de 100 personas, lo importante sería ser honesto y directo con la persona que amas. Así que saldría corriendo para hablar con su cuchurrumín. Shino se quedaría con las ganas de tener novio, pero solo vería a la madre esa de Taira. Tani en solitario no dejaba de reprocharse por su inseguridad frente al pasado. Suzuki llegaría para abrazarlo y le pediría que no se guarde nada. Tani explicaría cómo se sentía mal por autocompararse con los demás. Suzuki lograría hacer que se sienta más calmado. Finalmente el par de tortolitos arreglarían su malentendido. En eso serían llamados al gimnasio, pues había ceremonia, y a Suzuki le emocionaban las burlas que recibiría por haberse quedado solos. ¡Y aparte la magazo!
En una reunión de los chicos de secundaria, Rijito se quejaría de su nueva prepa, ya que aunque sus compañeros no sean malas personas, extraña echar desmadre con ellos, y que todo era paz y amor hasta que Yamada se consiguió ruca. Este último les contaría a los demás la nostalgia de Rijito. Taira le recomendaría que lo mejor es que se deje de mama. Preguntándole a Tani sobre que sea ex de Suzuki, él respondería que no gana nada desconfiando de su Kuchurumin, lo que dejaría a Taira bien papiado al pobre. De paso se preguntaba qué había pasado con Ishii, pero le daba vergüenza preguntarle por si lo habían rechazado. Retrocediendo hacia el festival cultural, Yamada tendría una pequeña interacción con Ishii. Ella se encontraba muy dudosa referente a los mensajes que mandó. Al final de cuentas, Yamada se disculparía si acaso la incomodó. Por su lado, ella le pediría disculpas por mandar mensajes raros, explicando que realmente casi no habla con nadie y que después de todo le da ansiedad cometer errores. Yamada le indicaría que no debe preocuparse por eso y que puede cometer los errores que quiera con él. De paso le haría reír porque donde cabe la risa cabe la longani. Yamada se iría sabiendo que puede hablarle en la escuela cuando quiera. A pesar de haber progresado, este se veía fresco como una lechuga. Taira, viendo que los demás sí tienen pareja, recordaría a la vez que una morra me lo traumó, así que se pondría audífonos para no estar a solos con sus pensamientos. En eso llegaría la castrosa de Suzuki, que simplemente simularía hablarle para que se quite los audífonos. Tony llegaría después para no cagarse de risa. De camino sabrían que Taira trabajaría, así que los dos mamones irían para fastidiarlo. A pesar de su mala actitud, aceptaría al escuchar que realmente lo consideran divertido. En el siguiente día, Nishi no podría saludar a Yamada. Antes de poder mentalizarse, él le saludaría primero. Honda notaría como ellos dos ya estaban avanzando, pero Nishi más bien parecía confundida por lo que siente, ya que no sabe si Yamada le gusta o más bien es la novedad de hablar con hombres. En todo caso, Honda señalaría que no tiene nada de malo querer atención, aún así no tiene a nadie con quien comparar a Yamada, por eso no debe hacerse chaquetas mentales de algo que no ha pasado. Mientras tanto, debería centrarse en conocer mejor a Yamada y así saber que realmente siente por él. Saliendo de la escuela, Nishi podría llevarse mejor con Tani. De repente le llegaría una pelotita a la cabeza, siendo obra de esa bola de mandriles. Todos, incluyendo a Nishi, regresarían a casa, donde Suzuki demostraría que se lleva bien con ella. Como Nishi se cagaba de risa, Yamada diría que es muy risueña. Ella pensaría que es algo molesto de su parte, pero Yamada le parecería algo sumamente lindo. Con eso podría reírse con más confianza y al final sí que terminaría flechado por Yamada. En la mañana siguiente, Nishi podría saludar a Tani, pero viendo a Yamada saldría corriendo. Suzuki con mala cara le preguntaría qué había pasado. En el salón no dejaría de hacerse preguntas sobre ella. Tani no tendría mejor idea que preguntarle a Taira. Este mamón no dejaría de meterle ideas raras, donde diría que lo más lógico es que ella sienta celos de su relación. A pesar de que Tani no cree que sean celos, al final sí que le entraría la espinita. De repente serían interrumpidos por Shino. Antes de que pudiera preguntarle algo a Suzuki, todos irían a hacer burbujitas. El par de ansiosos comenzarían a darle vueltas acerca de sus respectivos cuchurrumines. De camino en la salida verían a sus compas haciendo burbujitas. Suzuki con mala cara iría con ellos, pero solo quería invitar a Nishi para jugar. De alguna forma haría que se acerque mucho más a Yamada, y es que el día que regresaron juntos se daría cuenta de que Nishi era el interés amoroso de él, así que les daría tremenda asistencia. Tan entendiendo que mal pensó todo, se moriría de la vergüenza. Estás bien pendejo, bien pendejo. Suzuki estaría feliz por la llegada de otoño, ya que con el cambio de uniformes le gustaría tener una cita con Tani. De paso tendría la intención de usar las cabinas fotográficas, ya que los filtros le quitarían la cara de culo. Después de clase se toparía con la envidiosa de Shino, que esta vieja sin avisar les tomaría una foto, esto con el pretexto de ser como un diario digital. Tani, pensándolo un poco más, aceptó esa realidad. Más tarde irían a comer un heladirri, donde Suzuki le tomaría una foto a su Kuchurumin. Mientras ella comía, Tani haría lo mismo. Al reprocharle, Tani señalaría que es algo caprichosa. Aprovechando el momento, le pediría ir a las cabinas, donde Tani no estaba tan seguro de cómo actuar. Suzuki le tomaría el mentón a su macho, haciendo que se pusieran bien nerviosos los condenados. Suzuki compartiría las fotos con Tani. Él por su lado haría lo mismo con la foto cajeta. Shino, saliendo de su chamba, recibiría un mensaje de su ex, que a pesar de terminar mal regresaría como si nada. Como aquello le pasaba seguido, se pondría demasiado depre. Sus amigos proponen distraerse yendo a los bolos. La salida ocurriría en el fin de semana, donde Taira, a pesar de vivir cerca de Shino, decidió llegar a solas para no generar ambientes incómodos. Ya en el juego, Tani menciona que jugó hace mucho. Suzuki le quería dar consejos a pesar de estar bien mecoboide. Taira vería a sus antiguos compañeros de clase y recordaría que Shino era parte de su grupo. Ella le dirá que no se preocupe, ya que no cree que les hablen. Después comenzaría a jugar bolos como los mandriles que son, dejando los momentos bien chascarrillos. Regresando, Taira y Shino hablarían sobre ese grupo, y es que los hombres de ahí se rolaban a las morras. Repentinamente recibiría un mensaje de uno de ellos. Taira le aconsejaría enojarse más. Shino trataría de explicar que le cuesta odiar a alguien que amó. Yamada respondería que no, porque los ame debe perdonar todo. De alguna forma sus palabras serían dagas para ella, entendiendo que ha sido injusta consigo misma. Cuando el otro día quería darle gracias, el mamón se disculparía por las imprudencias que dijo, y es que le daría un típico ataque pesimista. La madre de Suzuki le diría que los demás no estarían en casa, con lo que podría invitar a su Kuchurumin. Al verlo pensaría que es alguien diferente a lo que pensó. Con bastantes nervios hablaría de forma algo acelerada, dejando un momento bien cajeto. Al irse a su cuarto tendría un momento a solas. Tani diría que de buena manera Suzuki se parece a su madre. Ella comenzaría a platicar sobre el clima lluvioso. En un silencio incómodo, Tani le daría su manita. El momento romántico sería interrumpido por su jefa, y si el momento aún no fuera tan incómodo, el padre de Suzuki llegaría para encuadrarse en la entrada. Mientras tanto, que ellos dos aprovecharían el momento para andar de tortolito los condenados. Y Suzuki le pediría
pedir un abrazo a Tani, el cual sin pensarlo se lo daría. Con el corazón a tope diría que él también quería. De paso Suzuki comenzaría a llamarlo de diferentes formas. Tani trataría de hacer lo mismo. Antes de irse su padre conocería a Tani, que sabiendo que su novia le comenzaría a interrogar. Regresando a casa Tani se andaba cagando de risa, aunque menciona que con todo lo que sabe ahora entiende mejor quién es ella. El viento de otoño le haría sentirse bastante bien a Suzuki, con lo cual daría una reflexión pitera sobre los recuerdos. Tani por su parte diría que cada que sienta un viento similar se acordaría de ella, lo cual haría que su corazón se conmueva bastante. Ay, el amor.